Y en este artículo está incluyendo principalmente al régimen obligatorio del IMSS, es decir, el poder adquirir todas las prestaciones. También, como lo explicábamos en el video anterior, que es importante poder conocer más a fondo de las sociedades cooperativas. Sí, y sobre todo desde sus inicios en nuestra cultura. Mira, lamentablemente el cooperativismo mexicano a lo largo de su historia no pasó de ser un movimiento más grande opacado por el sindicalismo y la desorganización de la clase obrera. Ha hecho más lento su desarrollo. En México, tan solo Rosendo Rojas Coria ha desarrollado una obra en materia cooperativa, el Tratado de Cooperativismo Mexicano, publicado en 1952. Fuera de él, lo que podemos encontrar son autores cuya aportación es breve, pero no por ello menos significativa. Ramón P. de Negri, Rafael Mayer, entre otros. De hecho, la mayoría de estos autores estuvieron relacionados con el gobierno, más que con grupos proletarios. Sí, claro, y esto nos deja ver el poco cooperativismo mexicano. Más que ser propiciado por el seno de las masas, en más de las veces viene de una política o una ideología impulsado desde arriba. El cooperativismo es fundamental para entender el desarrollo de la clase obrera en México, ya que involucra no solo la ideología, sino las formas de negociación entre clases. Es interesante observar cómo este sistema de organización se convierte en un instrumento de legitimación de poder y control estatal. Mira, algo que tenemos que aprender es sobre nuestro México precolombino. Los pueblos indígenas, particularmente los nahuas, se integraban como parientes, amigos y aliados. Un consejo de ancianos creado por el pariente de mayor edad dirigía la organización de la comunidad. Llevaba un registro o un censo de población para saber el número de individuos aptos para el trabajo en el campo. Distribuían las tierras laborales entre los hombres aptos para ese trabajo y nombraban a los que debían vigilar que todo se efectuase de conformidad con lo ordenado. El centro ceremonial, el templo, las escuelas, el almacén de granos, semillas y otros productos y las obras generales de la población se hacían mediante el trabajo en común, conforme a las aptitudes y destrezas de cada caso. Todos debían trabajar excepto los menores de edad y los imposibilitados físicamente. Prácticamente no había clase ociosa, pues los que no trabajaban eran arrojados de la comunidad. Al consejero de los ancianos se le entregaban los productos de la siembra, del cual se destinaba una parte, 5%, para pagar tributo al gobierno central, otra parte, 10%, la reserva en provisiones de malos tiempos como sequías, heladas u otras eventualidades como la guerra. El resto se destinaba a satisfacer las necesidades de los trabajadores y su familia, así como sostener a los no aptos para el trabajo. También durante la época colonial funcionaban los pocitos, que eran almacenes comunales en los que los indígenas depositaban el producto de sus cosechas en prevención de malas temporadas. Con ello tenían derecho a recibir lo necesario para el sustento propio y de sus familias en tiempo de escasez. Otro ejemplo del cooperativismo mexicano primitivo fueron los pueblos hospitales creados por el obispo Vasco de Quiroga en Michoacán alrededor de 1550, que sirvieron para atenuar el disgusto de los tarascos contra las acciones del conquistador Nuno de Guzmán. En 1876, los obreros ferroviarios de la estación Buenavista del Distrito Federal construyeron la primera sociedad cooperativa de consumo. Así nacen las primeras cooperativas en México, que obtienen reconocimiento legal en 1889, cuando en el Código de Comercio se les reconoce como unidades económicas, con características de organización y funcionamiento diferentes a las de la empresa privada. Al iniciarse el siglo XX, las actividades cooperativas en nuestro país eran escasas y poco significativas y no tuvieron avances en esa época. Los largos años de dictadura del presidente Porfirio Díaz habían adormecido y frenado los ideales cooperativos. Un antecedente revolucionario del cooperativismo es el Centro Mutuo Cooperativo de México, cuyos miembros eran decididos partidarios de don Francisco I. Madero. ¿Te quieres pensionar? Reactívate, cotiza o pensiónate. En Grupo IUS te afiliamos al IMSS. Solicita una cortesía de 7 días de aseguramiento gratis.